Está con nosotros el doctor Wellington Chumbe, director del programa de control de malaria del Ministerio de Salud. Doctor Chumbe, ¿es endémica la malaria en nuestro país? Sí, es una enfermedad endémica. Se reportan anualmente hasta 40.000 casos de malaria en la zona de selva, en la zona de los valles interandinos y en la costa. Hay un promedio de esos 40.000 casos que nosotros esperamos captarlos también este año con la finalidad de evitar que la transmisión se siga produciendo. ¿Cómo se transmite la malaria? La malaria es transmitida por un insecto que es el anófeles. Es un insecto que generalmente vive en aguas estancadas, sea agua limpia o sucia. Allí se reproduce, allí pone sus huevos y ahí las larvas posteriormente se hacen adultas. ¿Cuál es el ciclo de vida de este mosquito? El promedio de vida de este mosquito es de 21 días. En ese tiempo, cada 3 o 4 días pone huevos y más o menos la cantidad aproximada de huevos es por oviposición o por puesta 200 huevecillos. Qué prolífico es. ¿Y esto puede picar durante todo el día? Antiguamente se creía que la picadura solo se producía en las tardes. Ahora, fundamentalmente en las zonas de altísima producción, donde la gente está en la labor de campo desde muy temprano o se recoge muy tarde, el insecto tiene una actividad bastante amplia, o sea, pica a toda hora, pero de preferencia en la tarde, a las 5 o 6 de la tarde. ¿Cuál es el periodo de incubación del mosquito? Es el periodo normal de cualquier insecto, son 21 días, cada 21 días un huevo llega a la fase adulta. Tiene una etapa intermedia que es acuática, que es la larva, y una etapa de pupa. Eso es un promedio de 15 días. Para llegar a adulto son 21 días aproximadamente. ¿Y cuál es el periodo de incubación de la malaria? Entre 15 a 30 días y se comienzan a presentar los síntomas en ese término de tiempo. Y los síntomas están caracterizados por fiebre y escalofríos principalmente. ¿Pero se puede confundir estos síntomas con la tifoidea? Sí, y ese es un error que está cometiéndose actualmente. Nosotros lo que hacemos es alertar a las personas que tengan fiebre y escalofríos y que vivan en áreas endémicas. Por ejemplo, es muy importante saber en Piura, en Sullana, de que es zona endémica y de alta transmisión de malaria, y deben acudir a su centro de salud o al colaborador voluntario para que les tome la gota gruesa y se descarte de inmediato en 10 minutos si es malaria o no malaria. Perdón, ¿qué es la gota gruesa? Es una muestra de sangre que se obtiene del pulpejo del dedo, que se toma con una lanceta estéril y se extiende para ver al microscopio. No es necesario hacer este diagnóstico para dar el tratamiento. Se sospecha de malaria si esa zona es malárica y si el paciente presenta fiebre y escalofríos. ¿Quiénes son más susceptibles de enfermar con malaria, los niños o los adultos? Toda la población. Es una enfermedad que ataca a pobres, ricos, de cualquier condición, de raza, porque el insecto no hace diferencias en cuanto a la picadura. ¿Este mosquito es el anófeles? Es el anófeles y una especie que es el Pseudopuntipenis, es el nombre que se le da científicamente a este insecto. No es el insecto común, que es el Culex, que está en todas las casas en el verano, por ejemplo. Es un insecto, y sobre todo la hembra del anófeles, Pseudopuntipenis, el que transmite en la zona costera. ¿Y este mosquito es fácilmente controlable? Hay dificultades para el control. Para hablar de control habría que hablar y enfatizar y señalar que la persona enferma debe tratarse. Una primera medida de control fundamental es que la persona se trate. Hay suficiente cantidad de cloroquina y primaquina, que son los medicamentos, de quinina en general, de los derivados de quinina, que están a disposición de todos los puestos de salud en el país. Inclusive hay puestos de colaboración voluntarios en el último confín, en la última aldea. Las personas deben saber que esto existe para inmediatamente tratarse. No abandonar el tratamiento que dura 14 días, porque eso está garantizando, uno, que la persona se cure y, segundo, que no transmita a otras personas. Muchas gracias, doctor. ¿Cómo es la cadena de transmisión? Mosquito, persona, mosquito. Es mosquito, persona, mosquito y otra vez persona, porque en el mismo mosquito el parásito se reproduce y tiene facultades de desarrollarse y volverse infectante. ¿Qué medidas preventivas se deben de tomar para controlar el mosquito?
En la fase larvaria hay posibilidades de tratar las fuentes de agua, por decirle, en la molina, ¿no?, donde hay escasez de agua, las personas almacenan en piscinas, tanques o cisternas, lo que sucede en Huacho, en Mala, o puede ocurrir en cualquier lugar de nuestra selva. El agua de lluvia es almacenada en cilindros, hay que abatizarlos. Hay un insecticida organofosforado que es el abate o temefos, y está también a disposición de los usuarios para hacer esta labor durante todos los días y conservar este insecticida adecuadamente. Es inocuo a la salud humana, entonces evitamos que de la larva se llegue a adulto. Cuando el insecto es adulto y se posa en las paredes y ya es infectante, nosotros lo eliminamos rociando DDT en las paredes de las casas. Perdón, ¿el Ministerio de Salud hace este servicio? Lo hace gratuitamente. Tanto el tratamiento contra malaria como la protección de las viviendas para evitar la presencia del insecto son gratuitos y lo hace periódicamente el Ministerio. Lo que hay que programar ahora con la población, con las comunidades, son las campañas que le llamamos nosotros rociamiento pre-onda. Evitar que el insecto infecte a las personas, haciendo la protección de las viviendas mucho antes que se presente el insecto. O sea, empezamos la campaña de fumigación desde el mes de octubre en la zona costera para evitar que en el verano estén presentes en las casas, por ejemplo. A través de la historia se conoce que la malaria siempre se ha presentado después de guerras o desastres. ¿Es posible que se presente malaria o se intensifique la malaria en el caso de Moyobamba? Sí, definitivamente sí, y no solamente malaria, sino dengue y fiebre amarilla. Entonces, yo aprovecho esta oportunidad para señalar de que todas las enfermedades transmitidas por vectores o insectos tienen formas de control. Para fiebre amarilla, vacuna. Si no hay vacuna, la posibilidad de muerte es grande. Entonces, hay puestos de vacunación, e incluso en Lima mismo, frente al aeropuerto, en el Hospital San José, hay vacuna antiamarílica. Lo mismo sucede en el Hospital del Niño, que es el puesto de vacunación internacional. Para malaria, hacer uso de elementos de protección personal, desde el mosquitero, y llevar el tratamiento profiláctico si este fuera necesario y si la persona no va a volver a esa zona de alta transmisión. No hay vacuna para la malaria. Desgraciadamente en el momento no contamos con esa vacuna. La vacuna está en un proceso de ensayo, es muy inicial ese ensayo. Se está trabajando en lo que se llama investigación operativa, no solamente para la elaboración de vacuna contra malaria, sino también cultivando peces en lagos o en probables reservorios, por ejemplo en La Molina. En las lagunas no están infestadas de larvas de este insecto, porque hay peces de la especie guppy que se comen a las larvitas. Y de igual modo, bacilos que atacan a las larvas, ¿no? Entonces, hay un componente de investigación operativa que también se está trabajando para no quedarse solo en el tratamiento y en el uso de insecticidas. Se han presentado varios casos de malaria en Lima. Para tratar sobre este tema, está con nosotros el doctor Wellington Chumbe, director del programa de control de malaria del Ministerio de Salud. ¿Cuál es el tratamiento inmediato que debe tener una persona enferma con malaria? Lo primero que le recomendaría es que no tome medicamentos para bajar la fiebre si es que esta no es muy alta. Porque al tomar esos medicamentos, lo único que estamos consiguiendo es que el parásito se refugie en el hígado, en el vaso y en el tejido sanguíneo en general. Y cuando querramos tomarle la gota gruesa y hacer el diagnóstico definitivo, no vamos a poder saber si es o no malaria porque no estará en su sangre circulante. Entonces, la primera recomendación, si no se cuenta con el tratamiento, es de inmediato acudir a ese tratamiento. Un ejemplo en zonas fronterizas, donde no hay posibilidad de acceder a la droga. Enviar a alguien o acudir al centro de salud más cercano o comenzar a fomentar botiquines comunales donde el medicamento esté presente. Entonces, esa es la única garantía. De hecho, tomar antibióticos, tomar otro tipo de medicamentos no ayuda, al contrario, complica esto, ¿no? Hay un ejemplo muy concreto que es la confusión con tifoidea. Se utiliza medicamento que a veces es muy tóxico al hígado y la cloroquina también tiene un grado de acción adversa al organismo. Entonces nosotros tenemos que evitar que haya una gran suma de medicamentos y dar el tratamiento específico. ¿La malaria crea inmunidad? No, no crea inmunidad. Una persona que ha adquirido malaria vuelve a ser picada por un insecto infectado, vuelve a ser el cuadro de malaria. ¿Uno puede tener recaídas en malaria o puede quedarse con la enfermedad de malaria durante mucho tiempo? Puede quedarse hasta 3 años si no cumple con su tratamiento durante 14 días, que es el esquema con cloroquina y primaquina.
Entonces es decir que esta persona es peligrosísima porque pueden estarla picando insectos y estos insectos sucesivamente picar a otras personas sanas y transmitirles el mal. Esta es una de las razones por las cuales nosotros no somos tan triunfalistas en decir que estamos erradicando la malaria. Estamos haciendo las acciones de control porque es muy difícil eliminar el reservorio humano. Tendríamos que tratar a todas las personas sin excepción que hayan tenido malaria en alguna época de su vida. La recomendación es de que si hay sintomatología compatible con malaria, se haga el tratamiento radical. A veces los niños lo rechazan porque es un medicamento muy amargo, hay que combinarlo con azúcar, tener la paciencia suficiente para evitar que los pacientes no rechacen el medicamento y hacer como un elemento muy natural en la vida de nuestra población selvática, costera y de los valles interandinos, estos episodios de malaria, ¿no? Estar alertas para tener el tratamiento oportuno, que es fundamental. ¿Hay algún repelente para ese mosquito? No tiene mayor acción. La recomendación fundamental es, si uno va de paseo, andar con ropa que cubra todo el cuerpo, lo más liviana, pero que cubra todo el cuerpo para evitar la picadura y la frecuencia de las picaduras. Repelentes tienen una acción de 1 hora a media hora y no hay uno de acción comprobadamente sostenida, ¿no? Entonces sería engañarse, sería no actuar adecuadamente. Los elementos de protección personal son el mosquitero o la bolsa de dormir o el mosquitero para cubrir las camas, las rejillas en las ventanas de los lugares en los cuales nosotros vamos a visitar o estamos de paseo, exactamente, la tela metálica y en algún elemento jabones o insecticidas repelentes, ¿no?